Estimados amigos y amigas, continuando con la serie de programas del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina, hemos invitado a docentes investigadores del Instituto de Investigaciones Geográficas en el tema de Observatorio del Agua y Cambio Climático. Tenemos aquí presente a nuestro docente investigador, el ingeniero Edwin Machaca, y a nuestro actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Geológicas, el ingeniero Francisco Callejas. Bienvenidos, ingenieros. Bueno, primero, muy agradecido, Javier, por su invitación. Por supuesto, para compartir nuestras pequeñas experiencias en el campo de las investigaciones. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante difundir el conocimiento geográfico, porque a partir de lo que se ha instaurado el Instituto de Investigaciones Geográficas, la Facultad de Ciencias Geológicas y sobre todo la carrera de Geografía, creo que se está dando a conocer a través de muchos aspectos que seguramente se va a tocar en el EGAD. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como ustedes sabrán, tenemos un tema, un eje temático que se llama cambio climático y también relacionado al agua. Ustedes como investigadores que se dedican al tema, ¿cuál ha sido el interés, ¿no?, de tomar esa área de investigación y desarrollarla como geógrafos acá en el instituto? Bien, sí, desde el punto de vista personal puedo recurrir un poquito a la experiencia profesional, donde en el Servicio Nacional de Riego se realizaban actividades y trabajos de proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de infraestructura principalmente, donde necesitaban una planificación del espacio, ¿no? Entonces, desde la geografía sí se puede realizar este tipo de actividades y, por supuesto, ese es uno de los intereses. Pero además, hay otras actividades que se han desarrollado en la carrera, como es el segundo Congreso Nacional de Geografía, donde teníamos un eje temático relacionado al cambio climático y a la temática del agua. De ahí que también ha surgido un gran interés en estudiar este recurso muy importante, ¿no? Y lo bueno es que actualmente se viene organizando el encuentro de geógrafos de América Latina, donde también con seguridad se van a abordar temáticas mucho más actuales a nivel global, tal vez en este eje temático, lo que le da mayor importancia, ¿no? Y en lo personal se ha asumido el trabajo en el tema del agua por la gran dificultad que existe respecto de las comunidades con las condiciones atmosféricas y climáticas en el altiplano. Bueno, gracias, ingeniero, por la consulta. Creo que es importante decir que la geografía en sí misma es un área muy importante, porque tomamos aspectos abióticos, bióticos y principalmente antrópicos. ¿Y por qué el tema del agua en esta temática? A partir del instituto se han presentado proyectos con el fondo IDH, y es así que el año pasado se ha presentado el proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con el análisis geográfico y ambiental en el lago Titicaca. Como piloto hemos tomado los municipios de Desaguadero y Huaqui. ¿Para qué? Para justamente tener un diagnóstico, cuál es la importancia de esta masa de agua. Sabemos que es el lago más alto del mundo, y también sabemos que es históricamente, culturalmente, es el lago que realmente ha sido, digamos, el núcleo principal para poder dar nacimiento a muchas culturas, desde la cultura incaica principalmente, y por qué no a la cultura aymara en el altiplano boliviano. Entonces, es un cuerpo de agua, que estamos hablando de temática del agua, tiene mucha importancia porque justamente intervienen factores que hemos mencionado, pero principalmente son medios de vida. Actualmente el gobierno nacional ha dado importancia como medio de vida a los ecosistemas que tenemos en toda Bolivia, pero yo creo que es tan importante el lago Titicaca porque es una cultura a partir de aquello se está desarrollando. Entonces, el análisis geográfico significa que sí vamos a tocar temáticas o aspectos, lo que es los factores bióticos, ¿cierto? La biodiversidad, la importancia de la piscicultura, la importancia de la utilización del mismo cuerpo de agua, y también, y por qué no, la importancia del uso de los suelos, porque actualmente tenemos en culturas, o en este caso, tenemos un uso de suelos
totalmente erosionado, sin mucha utilización de tecnologías. ¿Por qué? Porque hay una tenencia de tierra realmente fracturado por el minifundio. ¿Por qué no llamar surcufundio? Es decir, tenemos actualmente tal escasez de tierras que la gente está migrando desde del lago hacia las ciudades. Y por lo tanto, hay un impacto tal vez negativo en las ciudades, pero también en el lado del territorio que está alrededor de los lagos, del lago mejor dicho, no se está tomando en cuenta. Hay dos factores importantes, por lo menos en el diagnóstico que se ha hecho al principio de la evaluación del proyecto mismo. Es uno la contaminación, el otro es la sobreexplotación, sobre todo de los peces, y sobre todo peces nativos, ¿no? Muchos, inclusive han habido otros profesionales como agrónomos, por ejemplo, que han diagnosticado que el pez negro, el Orestias agassiz, está desapareciendo, es decir, hay una fuerte extinción de estas especies, lo cual significa, repercute en el tema socioeconómico de la población. Ahí está la importancia de la geografía, integrar los aspectos netamente físicos, físico-biológicos, con la parte social, porque sabemos que la población del lugar vive directamente, en muchos casos, de la biodiversidad del lago Titicaca. Y podemos seguir mencionando varios factores, tanto en lo vegetal, pero fundamentalmente en la biodiversidad, que son los peces nativos. Ingeniero, ¿cuáles son las áreas de mayor contaminación en el estudio que usted ha encontrado en el lago Titicaca? Como área piloto para el proyecto que tenemos en la carrera de Geografía, hemos tomado en cuenta dos municipios, el municipio de Desaguadero y el municipio de Huaqui. Como diagnóstico, como les decía, hemos visto que la contaminación principalmente está en los centros poblados, ¿no? El área sobre todo de Desaguadero, por la presencia, digamos, humana, es fuertemente contaminado. Sin embargo, también se ha visto que en el área de Huaqui también hay una contaminación, aunque no fuerte, pero sobre todo por desechos sólidos. ¿Qué significa esto? Hay que trabajar no solamente con el tema de la contaminación en sí misma, sino con el tema de la educación ambiental, ¿no? Porque la gente que vive en el lugar pareciera que no está tomando en cuenta estos aspectos que son básicos en el sentido de que es un manejo elemental del tema del manejo de los residuos sólidos. Es decir, no tienen, digamos, la suficiente capacidad para poder decir la contaminación es negativa o no. En todo caso, yo creo que es el tema fundamental, la educación ambiental, lo que significa que los gobiernos locales no están interviniendo de manera directa como políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque se están enfocando en otros aspectos, ¿no? Que por ejemplo construcciones de canchas, lo cual no está mal, pero yo creo que en el desarrollo humano lo fundamental yo creo que es la convivencia con la naturaleza, lo cual va a repercutir, digamos, a futuro en un desarrollo sostenible, lo cual en este momento no se está tomando en cuenta. Está tomando en cuenta muchos aspectos más políticos, ¿no? ¿Qué es lo que les puede hacer votar más o menos, para los alcaldes? Y están descuidando estos temas que son fundamentales para la convivencia y sobre todo el bienestar de la población para un desarrollo sostenible a futuro. Entonces, la pregunta, me decía usted, ¿en qué lugares hay más contaminación? Yo creo que es en los lugares que hemos visto, por lo menos en el área piloto, es en las áreas urbanos. Sin embargo, sabemos que en el lago Titicaca, en su digamos, focalizadamente hablando, yo creo que la mayor contaminación está en la bahía de Cobán. Entonces, es un aspecto que también hay que tomar en cuenta porque no solamente afecta pues al área de Cobán, sino afecta a toda la masa del lago Titicaca, ¿no? Y lo cual seguramente acá un tiempo más va a repercutir de manera más fuerte y va a ser muy negativo. Así que yo creo que tienen que tomar en cuenta, sobre todo
los gobiernos locales, porque si no, ¿quién más si no va a hacer, digamos, va a hacer políticas públicas en este aspecto? Lo contrario va a ser simplemente un saludo a la bandera, y se está, en este momento, yo creo que se está diciendo que se va a invertir muchísima plata, se está hablando de unos 70 millones de dólares, creo, en el tema de la bioremediación del lago Titicaca. Sin embargo, si no interviene la sociedad civil, este aspecto va a ser otro proyecto más que va a pasar a la historia. Y la última pregunta, ¿por qué se ha elegido Huaki y Desaguadero? ¿Cuál ha sido lo que le ha impulsado a desarrollar la investigación en esta área? De manera sistemática queremos o se quiere que el proyecto abarque todo lo que es el altiplano norte. Entonces, de alguna manera teníamos que hacer, digamos, un inicio en algún lado. Entonces se ha elegido de manera casi aleatoria, pero sin embargo yo creo que tiene su lógica. Se va a ir el proyecto hacia el norte, ¿no es cierto? Y seguramente va a pasar por el área de Coana, posiblemente lo que es Copacabana, hasta terminar en Puerto Acosta. ¿Cuál es la idea? El proyecto dice análisis geográfico y ambiental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer un aprovechamiento además del turismo, identificar lugares donde el paisaje sea realmente rescatable, y aquellos que no, pues hay que hacer seguramente algún trabajo desde mediación o alguna otra actividad, de manera que se pueda aprovechar el espacio geográfico del área del lago Titicaca. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, es un área que históricamente se ha vivido, muchos viven una cultura milenaria. Entonces, y además, día a día la gente sigue aprovechando, sobreexplotando, diría yo, los recursos piscícolas, ¿no? Lo cual yo creo que merece una atención desde el mismo gobierno para poder fortalecer y, sobre todo, ¿por qué no decir recuperar los recursos que tenemos en este momento? ¿Por qué? Porque si no, yo creo que acá un tiempo más va a ser un lago más que está ahí, pero sí nos genera recursos, sobre todo piscícolas, ¿no? Entonces, eso era nuestro enfoque, es decir, empezar como una área piloto y barrer hacia el norte hasta llegar a Puerto Acosta. Es decir, trabajar de manera regional y tomar en cuenta como si fuera un área, en realidad es una región, diríamos, los municipios del Altiplano Norte de La Paz, que significa todo lo que es los municipios circunlacustres de La Paz, ¿no? Entonces ese era el enfoque que se ha empezado a trabajar. Gracias, ingeniero. Yendo al tema del agua, ¿nos podría explicar la investigación que ha desarrollado y si tiene ya resultados? Sí, mire que uno de los primeros resultados ha sido presentar el proyecto del Observatorio del Agua y Cambio Climático, ¿no? Basado en los resultados de una anterior investigación realizada en el Altiplano Norte sobre las áreas potenciales para riego y la disponibilidad de agua en el altiplano, ¿no? Como objetivos, por supuesto, que nos hemos planteado, todos sabemos que las temperaturas máximas tienen influencia, por ejemplo, en los retrocesos de los glaciares. Entonces, el monitorear este comportamiento de las temperaturas máximas, principalmente, tiene un sentido altamente aplicativo en la cotidianidad, ¿no? Asimismo, ocurre con las temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas tienen efectos en la agropecuaria, en la agricultura, principalmente, entonces, estos fenómenos tienen influencia directa en la agropecuaria, con lo que podemos, desde el instituto, podemos monitorear para poder hacer un trabajo planificado en la intervención futura desde las políticas del Estado, ¿no? Otro de los objetivos que nos hemos planteado es monitorear, por ejemplo, los cuerpos de agua, los lagos y lagunas que tenemos en todo el altiplano, incluyendo algunas represas de mayor magnitud. Tiene una incidencia directa estos cuerpos en la población, estos cuerpos de agua en la población, una incidencia directa en el sentido económico, ¿ya? En el sentido de que puede ser en el futuro, a partir del calentamiento global, influenciado de manera negativa, ¿no? Entonces, utilizando algunas técnicas propias de las ciencias de la geografía. Afortunadamente la geografía ha desarrollado sus conocimientos juntamente con la tecnología, ¿no? Actualmente tenemos computadoras que pueden procesar datos de gran magnitud, con los que se puede hacer un análisis de grandes espacios, como lo es el altiplano íntegro, ¿no? Además tenemos las imágenes de satélite. Hace 30, 40 años acceder a una imagen de satélite pues era
una dificultad bastante grande, aunque teníamos ya el Landsat en ese entonces, ¿no? Actualmente tenemos acceso a la información básicamente actualizada y mediante procesos se puede hacer un monitoreo de toda una superficie tan extensa como es el caso del altiplano, ¿no? Y ese es uno de los retos que tiene el observatorio. Actualmente nos encontramos desarrollando la parte metodológica. Tratamos de automatizar este monitoreo de las variables en todo el altiplano. Estamos en una etapa de pruebas, de validación de los resultados. Una vez tengamos la validada, vamos a poder publicar y vamos a poder compartir estos resultados con nuestra sociedad civil y con toda la gente que dedicada a la planificación del espacio, a la gente que se dedica a realizar proyectos de infraestructura, ¿no? En diferentes niveles estatales y en los niveles privados. ¿A qué resultados se han llegado, los principales resultados del proyecto? Bueno, algunos resultados, por ejemplo, hemos visto que hay una alta relación entre lo que se llama las temperaturas máximas y el retroceso glaciar. Hemos hecho una comparación, las temperaturas medias, las temperaturas mínimas, por ejemplo, que no muestran una influencia directa en los glaciares, pero sí una influencia directa solamente las temperaturas máximas, ¿no? Y estas a la vez están influenciadas por las temperaturas globales, por el denominado calentamiento global. Entonces se puede explicar que el retroceso glaciar, al menos de la cordillera de los Andes, está incidida directamente por las temperaturas máximas, ¿no? Otro de los resultados, hemos encontrado con que las precipitaciones, por ejemplo, tienen un sentido de variación espacial. En el norte, actualmente tiende a incrementarse un leve incremento de las precipitaciones, pero ocurre lo contrario en la parte sur del altiplano. Cada vez es en menor cantidad la precipitación y lo que por supuesto hace prever que la población, que las comunidades localizadas, entonces ese espacio geográfico seguramente en el futuro tendrán mayores problemas con las actividades agrícolas y agropecuarias también, ¿no? Desde su punto de vista y según los resultados y haciéndolo más clarito a la población, a nuestra comunidad, ¿cuáles son las perspectivas hacia futuro que esperaríamos, por ejemplo, en el altiplano relacionado al agua, incluso en la misma ciudad, que ya hemos visto desabastecimiento, esto se va a incrementar, se puede remediar? ¿Cuál sería su perspectiva para poder enfrentar esto? Sí, un poquito partiendo tal vez de lo que ha ocurrido, la extinción, llamémosle así, la extinción temporal del lago Popó, por ejemplo. Esta temática ha sido muy publicitado, por ejemplo, por los medios de comunicación, ¿no? Pero también ha llamado la atención de los investigadores, ¿no? En este caso hemos hecho nosotros un pequeño modelamiento para el lago Popó a modo de prueba, ¿no? Para poner en validación nuestra metodología. Los resultados muestran que no es que por culpa del calentamiento global, llamémosle así, ¿no?, se haya extinguido temporalmente el lago Popó, sino que además han habido otros factores que han influenciado de manera directa en este fenómeno, ¿no? Pero ¿cuáles son las incidencias en la población? Ya el año 1995, el lago Popó había tenido una reducción de hasta 500 kilómetros de superficie, o sea, ha quedado solamente en un tamaño de 500 kilómetros, lo que ha hecho que los pescadores de ese entonces reduzcan, o sea, no había pescas, ¿no? Actualmente hay una alta migración de esta población, entonces los resultados son, en términos de población, desastrosos, ¿no?, a causa de estos fenómenos climáticos. La disponibilidad de agua, por ejemplo, para las comunidades, para que se hagan riego, para que puedan producir diferentes productos agrícolas, ha disminuido, ¿no?, debido principalmente al calentamiento que ocurre en el altiplano, pero el calentamiento debido a las temperaturas máximas, ¿no? Esa es la que tiene más influencia, al menos en el altiplano. Y hay una característica interesante: las poblaciones que se encuentran más al norte, por ejemplo en proximidades del lago Titicaca, actualmente tienen una mayor disponibilidad de agua, no solamente por lo que está la cordillera real y los glaciares de la cordillera, ¿no?, sino que las precipitaciones son mucho más abundantes en esa región, ¿no? Entonces las políticas desde el gobierno que habría que orientar es priorizar los proyectos al sur, ¿no?, a partir de las aguas subterráneas, la explotación de las aguas subterráneas, ¿no?, para diferentes actividades agrícolas, por ejemplo.
¿no? Entonces existen serias dificultades en el altiplano desde el punto de vista climático. Gracias, ingeniero. Para terminar, tengo entendido que usted ha creado un observatorio del agua. ¿Cuál es el objetivo y los servicios que podría dar dentro del Instituto de Geografía? Bueno, el observatorio tiene una finalidad de compartir información con la sociedad en su conjunto, ¿sí? Si bien el instituto ha sido el lugar donde se ha creado el observatorio, ¿no? Y por supuesto es bien de vital importancia el observatorio en ese sentido porque nos permite analizar el espacio geográfico, pero analizar las temperaturas, ¿no? Cómo han ido variando en ese espacio geográfico, las precipitaciones. Entonces, esta información es válida, por ejemplo, para los diferentes proyectos que se implementan en el altiplano debido a los cambios climáticos, ¿no? O sea, no podemos hacer un proyecto en un lugar donde no conocemos las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Entonces, en esas áreas, el observatorio va a ofrecer información precisa de un punto en específico del lugar que queramos conocer, ¿no? No es lo mismo que tener datos de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, que son datos puntuales que se encuentran distribuidos a lo largo del altiplano, pero que representan solamente el dato puntual de ese lugar donde está la estación meteorológica. Sin embargo, los proyectos no siempre están donde están las estaciones meteorológicas, ¿no? Los proyectos de adaptación al cambio climático me refiero, sino que están distribuidas en diferentes espacios, lo que equivale a necesitar información de esos diferentes espacios. Entonces, el proyecto va a suministrar ese tipo de información, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Ingeniero Callejas, yo quisiera que nos despidamos invitando a la población en general, sobre todo a la comunidad universitaria, desde la facultad, desde la carrera y desde el instituto, usted como autoridad, y también aprovechar la invitación. Muchas gracias, ingeniero. Bien, como han podido ver, nosotros, la carrera de Ingeniería Geográfica y a través del Instituto de Investigaciones Geográficas, se están ejecutando proyectos que realmente son parte de la sociedad civil. Estamos tratando de que la geografía sea aplicada. Como les decía, los proyectos de acá van a estar, digamos, a la disposición del público. De esa manera, pues, agradecemos aquí al Instituto, al director del Instituto de Ingeniería Geográfica, de Investigaciones Geográficas, para poder difundir y también decir a la sociedad civil y sobre todo a los estudiantes que la carrera está abierta y el instituto está a disposición de los estudiantes para poder ver la investigación que se desarrolla y, por qué no, digamos, interactuar con los ejecutantes de los proyectos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, agradecemos a nuestros investigadores del Instituto de Investigaciones Geográficas, que esta vez hemos tocado el tema del agua, y estaremos preparando ya y viéndonos en los próximos programas del Encuentro de Geógrafos de América Latina. Muchas gracias y hasta el próximo programa.